Yo soy el doctor Claudio Cardoso, director ejecutivo de la región sanitaria 11, y para mí es un gusto esta actividad, que es en realidad la presentación de este sistema, que es una incorporación que ha hecho la provincia de Buenos Aires para el diagnóstico y el tratamiento y la rapidez y la fluidez para que tengamos todos una práctica más ágil. Creo que está encuadrado dentro del esfuerzo que está haciendo la provincia de Buenos Aires para llevar calidad de atención a todos y todas en nuestra provincia. Para esto y para que podamos tener mayor claridad e información con respecto al método, y vamos a dejar en el uso de la palabra a la doctora Leila Jessy, que es la referente de tuberculosis de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Salud. Y bueno, quiero dejar un mensaje para todos y todas, que bueno, la región sanitaria siempre está al lado de ustedes para todas las cuestiones que requieran en este sentido, y que no duden en contactarse con nuestra referente para zanjar dudas, para buscar alternativas, y cuando crean que necesitan alguna información, rápidamente poder evacuarla a través de nuestra región. Lo que sabemos se lo decimos, lo que no sabemos lo averiguamos, y entre todos podemos construir una salud de calidad para todos y todas los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Tengan buenos días, y queda en uso de la palabra la doctora Leila Jessy, que es nuestra referente del programa provincial. Muchas gracias, Claudio. Buenos días a todas y a todos. Como bien dijo el doctor Cardoso, mi nombre es Leila Jessy, soy la coordinadora del programa de tuberculosis y lepra de la provincia de Buenos Aires. Antes que nada, quiero agradecer a la región sanitaria 11, a las autoridades, a la doctora Maribela Anganuzzi del Hospital San Juan de Dios de la Plata, y a todos los asistentes, porque desde el programa entendemos esta jornada de actualización en laboratorio como parte de la estrategia que venimos sosteniendo, como dijo el doctor Cardoso, desde la provincia para mejorar el diagnóstico, dar un diagnóstico más rápido para poder adecuar tratamientos y que los tratamientos sean adecuados y oportunos. Así que si les parece, Flavia, voy a hacer la presentación. Vamos a presentar, si quieren, comparto pantalla, por un tema de conectividad sin cámara, ¿sí? Y voy a abrir después para las preguntas, si quieren. Flavia Pantosi, nos acompaña nuestra bacterióloga Flavia Pantosi, si ella puede, a ver, compartir la pantalla. ¿Podés, Flavia? No se va. Oigan, se ve bajito, perdón, se ve chico, sin... Disculpen, los demás, si podrían cerrar los micrófonos, porque hay como ruidos de fondo, así la doctora puede exponer. Bueno, vamos. A ver, ¿podés ir pasándola, Flavia? A ver si se puede pasar. Sí, estoy tratando de ampliar. Perdón, un segundo. Se traba. No. Pido disculpas, pero a veces suelen pasar estas cosas. A ver. No. Bueno. Ustedes la ven chiquita, ¿no? La presentación. Sí, se ve chico. Ahí
No, no. A ver, Flavia, si puedo yo, voy a intentar yo, y si no, a ver si nos pueden ayudar. No, yo no estoy habilitada. A ver, intentá nuevamente, y aunque se vea chiquito, por ahí puedo avanzar, así no, pues lo importante acá es darle el espacio a Maribela, y yo quería solo mencionarles algunas cuestiones epidemiológicas brevemente. ¿Vos estás intentando, Flavia? No me aparece ni siquiera para... Sí, estoy intentando, Espera. A ver ahora. ¿No se llega a leer nada? Bueno, sí, Flavia, dame la siguiente, por favor. Bueno, como muchos saben, la Argentina fue uno de los países de América Latina que adhirió en el 2015 a la estrategia, a la implementación de la estrategia Fin de la Tuberculosis con miras al 2030-2035. Dentro de esta estrategia se propusieron algunas metas. Algunas de ellas fue alcanzar la cobertura y éxito de los tratamientos, llegar a un 90%, reducir a cero los gastos catastróficos de las familias afectadas por tuberculosis, y que se realicen pruebas diagnósticas, investigación de los contactos y tratamiento de tuberculosis latente en los contactos, sobre todo en pacientes VIH y niños, en alrededor del 90%, se alcance al menos el 90% de cobertura, que en el 100% se acceda a pruebas de sensibilidad al menos a rifampicina, y que se documente en un 100% el estatus serológico para VIH. Con todo esto, con una tasa de letalidad que no supere el 5%. Hemos visto que en el marco pandémico, en el contexto pandémico, hemos tenido grandes dificultades para avanzar en estas estrategias, y es por eso que hoy convocamos a los equipos de salud a trabajar fuertemente, a redoblar la apuesta para reorganizar el sistema en dirección a dar una respuesta a tuberculosis. Siguiente. Cuando hablamos de epidemiología, ¿sí?, es muy importante tener presente los indicadores de alarma. Los indicadores de alarma señalan un suceso que está ocurriendo en una población, ¿sí?, y que no debería ocurrir. Y en tuberculosis, cuando hablamos de indicadores de alarma, tenemos presente que indicadores son el aumento de la transmisión comunitaria, como es el aumento de los casos en población adolescente, con gran circulación, el aumento de muertes prematuras, el aumento de casos graves con muertes ocurridas por tuberculosis, el aumento de tuberculosis fármaco-resistente, el aumento de las pérdidas de seguimiento, el aumento de la asociación TB-HIV, TB-diabetes, y el aumento de casos graves, sobre todo en menores de 5 años, meningitis tuberculosas, que nos obligan a reforzar y a redoblar la apuesta sobre fortalecer la vacunación con BCG y realizar estrictos controles de los contactos. En la siguiente, por favor. Vamos a comenzar hablando de algunos datos epidemiológicos del último análisis que tenemos del 2020 para tuberculosis, y vemos que del total de casos notificados a nivel país, con 10.232 casos, el 53% correspondieron a residentes de la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, con un total de casos notificados en la provincia de Buenos Aires de 5.438, con una tasa de 31, de los cuales el 95% fueron casos incidentes, el 90% pulmonares, el 78% tenían confirmación bacteriológica, y los decesos para el 2019 correspondieron a 281 fallecidos. Siguiente. En esta gráfica vemos una tendencia de la notificación en un histórico de 11 años de tuberculosis.
de la provincia de Buenos Aires del 2010 al 2020, donde vemos una cierta estabilidad en la tasa de notificación, ¿sí?, durante los 11 años, con una variación anual promedio de 0,91, pero vemos un incremento en la notificación al 2019, llegando a una tasa de 37, y un descenso fuerte en el 2020, llegando a una tasa de 31. En la siguiente, vemos que en Buenos Aires al 2019 teníamos notificados 6.404 casos, y al 2020 se notificaron 5.438, lo que les decía antes, un descenso en la tasa de notificación, que correspondió al 15%, y que entendemos, y que vamos a profundizar en análisis futuros, que correspondió al contexto pandémico, donde hubo una reducción de la notificación, en la notificación de casos debido a una reorganización del sistema de salud para dar respuesta a la emergencia sanitaria. Siguiente. En esta diapositiva lo que queremos resaltar es en un desagregado de la región de la provincia de Buenos Aires, por regiones sanitarias al año 2020, vemos que el 80% de los casos totales de la provincia se concentran en las regiones correspondientes al conurbano bonaerense, región sexta, quinta, séptima y región sanitaria 12. Y asimismo, el 77% de los casos graves con afectación del sistema nervioso también son notificados en estas regiones, y el 85% de los casos de VIH. Otra área a destacar es el área metropolitana de Buenos Aires, que está comprendida por 40 municipios de la provincia de Buenos Aires, que son los municipios del conurbano, más los municipios, de las regiones del conurbano, más de la región sanitaria 11, y que han aportado a la provincia de Buenos Aires el 85% del total de los casos. Siguiente. En esta diapositiva lo que vemos es que si analizamos todas las formas, grupos de edad y sexo para el año 2020, vemos que la mayoría de las notificaciones se dieron en pacientes en el sexo masculino, y lo importante acá destacar que el 55% de los casos se distribuyen en el grupo etario de 20 a 44 años, lo cual ocasiona un fuerte impacto negativo en la economía de estas familias, profundizando aún más la situación. Siguiente. Lo que queremos remarcar en cuanto a la mortalidad en el bienio 2018-2019, según grupos de edad y sexo, es que, por supuesto, es más frecuente en el sexo masculino, y las muertes, esto es muy importante, se produjeron en el grupo etario, los grupos que van de 20 a 64 años, constituyendo en un 85% muertes prematuras sobre una patología que sabemos que tiene diagnóstico y tratamiento, y que es aportado por el Ministerio de Salud, de causa respiratoria en su mayoría, y coinfección de HIV en su mayoría. Siguiente. Solo demostrarles que hemos trabajado durante todo este año en ampliar los usuarios para el sistema SNBS 2.0. Sabemos todos que la patología es de notificación obligatoria, y entendiendo esto hemos trabajado para poder aportar mayor registro, ampliar la notificación de los casos y mejorar el registro, la calidad del registro y sobre todo la evaluación de los tratamientos, que es lo que nos permite poder desarrollar planes de acción para el control de la enfermedad. En la provincia de Buenos Aires, y esto sucede también a nivel país y en las regiones sanitarias, hoy contamos con poca información de la evaluación de tratamiento. Solo contamos con el 41% del cierre de los casos. Por eso hemos trabajado durante todo año y seguiremos el año próximo con capacitaciones para fortalecer la notificación y el cierre de casos. Siguiente. Un grupo priorizado para la provincia de Buenos Aires es la población infanto-juvenil, y vemos que del total de casos notificados al año 2020 en la provincia tenemos un 17% de casos, con los 26 casos de población pediátrica. De este 17%,
Más del 50% corresponde al grupo etario de 15 a 19 años, adolescente, lo cual es un indicador de alarma por la alta transmisión comunitaria. Otro indicador, otro dato de interés, es el grupo menor de 5 años, de 0 a 4 años, donde nos replantea, como les decía antes, fortalecer la vacunación con la BCG y realizar estrictos controles de foco. Siguiente. Solo mencionarles que necesitamos, sabemos desde los equipos de salud que es necesario, cuando se establece el diagnóstico de tuberculosis, realizar el testeo para VIH. Lo que contamos es con escasa información en el sistema para poder de nuevo planificar acciones conjuntas con las programáticas para dar respuesta a esta problemática. Contamos solo con el 11% del registro de los testeados de VIH. Siguiente. Respecto a lo que es tuberculosis drogoresistente, fármaco resistente, al año 2019 tuvimos un total de casos de 139 casos, lo que representó el 2.2% del total de casos de ese año. El 33% de los casos fueron con resistencia isoniazida, 29% fueron con multiresistencia, y un 4% pre-XDR. La importancia, estos casos se distribuyeron en las regiones del AMBA. Siguiente. Bueno, por último, mostrarles que desde la provincia tenemos una red de laboratorios según niveles de complejidad, bien organizada, con unidades recolectoras de muestras, sobre todo en primer nivel, en hospitales municipales y hospitales provinciales de referencia, que tenemos laboratorios periféricos que realizan vaciloscopía, solo vaciloscopía en 78 laboratorios, del nivel intermedio que realizan vaciloscopía y cultivo 25 laboratorios, que realizan también pruebas de identificación de micobacteria y sensibilidad 4, están distribuidos en regiones del AMBA, sobre todo. Tenemos laboratorios de referencia provincial, contamos con 3 laboratorios de referencia provincial, uno es en el Hospital San Juan de Dios de La Plata, en región sanitaria 11, Presidente Perón, región sanitaria 6, y Hospital Cetrángulo de región sanitaria 5, donde se realiza además prueba de sensibilidad de primera línea a isoniazida y rifampicina, y que disponemos de 3 equipos GINESPER en esas instituciones. Todo lo que es las pruebas de sensibilidad ampliadas se derivan al Laboratorio de Referencia Nacional del Malbrán-Anlis. Siguiente. Destacar que desde la provincia pudimos gestionar 3 equipos GINESPER para las regiones antes mencionadas, que desde la difusión, la capacitación y la estrategia que estamos tomando de interactuar con los equipos de salud ha mejorado mucho la utilización y el procesamiento de muestras para GINESPER. Otro punto a mencionar y a destacar es que hemos realizado capacitaciones, como les decía antes, para fortalecer la notificación también de laboratorio, y esto se ve reflejado en un incremento de los laboratorios que actualmente realizan la notificación de laboratorio nominalizada. Siguiente. Por último, decirles que la provincia de Buenos Aires cuenta con una ley provincial, la 10.436, Ley de Amparo al Enfermo con Tuberculosis. Es una ley de protección social que ha demostrado como estrategia ser una de las mejores estrategias para fortalecer la adherencia a los tratamientos, y que al inicio del 2020 se gestionó una mejora en la actualización del monto, y el monto que se encontraba detenido desde el año 2012 en 1.200 pesos, hoy se encuentra con su actualización en 16.142 pesos mensuales. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ahora le damos la palabra a la doctora Maribela, que va a continuar con su presentación.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y en especial también quiero agradecer a Flavia, a Florencia y a Joana que me ayudaron ayer a armar la presentación. Bueno, vamos a empezar acá, ¿no? No parece. A ver. En el Power. ¿No? Sí. Ahí estoy. No, ¿cancelo acá? Sí. Ya va, ¿eh? Ahí está. Compartir. Y... ¿para qué se me apareció eso? No, eso. Ahí está. ¿Ahí se ve? Se ve perfecto. Sí, sí. Bien, buenísimo. Bueno, principalmente, bueno, ya lo dije, muchísimas gracias por la invitación, buenos días. Y si bien la charla, la presentación tiene que ver con el equipo de Ginexpert, con el que estamos trabajando, sí, yo quise poner la charla dentro del contexto de lo que estamos haciendo en nuestro hospital, ¿sí? Teniendo en cuenta que, bueno, que la invitación había sido cursada no solamente a gente de laboratorio, sino también a médicos de distintos hospitales, ¿sí? Bien, comenzamos con una encuesta, ¿sí? La encuesta está realizada a gente que no trabaja en salud, ¿sí? Alumnas, familiares, amigos. Y estos son los resultados. La encuesta es sobre tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? ¿Qué saben de la tuberculosis? Lo que me dijeron fue lo siguiente. La tuberculosis era una enfermedad muy común en los siglos XVIII y XIX, producida por bacterias. Con la tuberculosis se elimina sangre por la boca y se enferman los pulmones. Es una enfermedad de otra época. Me parece que mi abuelo murió de tuberculosis, pero en mi casa no se habla del tema. Tuberculosis es una enfermedad respiratoria que afecta a los pulmones, es contagiosa y puede llegar a producir la muerte, se transmite por la saliva y por las gotitas de agua que produce la respiración. Esta es una definición, esta es una respuesta de una alumna que el novio tuvo tuberculosis. Otra respuesta fue, era una enfermedad de antes, de la gente pobre, ni idea, ¿hay tuberculosis? Y esta frase, sí, la verdad que me gusta mucho, siempre la repito, porque tiene que ver con esto que estamos hablando. La tuberculosis es una enfermedad social tan antigua como la humanidad, pero no es una enfermedad de la antigüedad. Y hoy en día hay mucha gente que no sabe que la tuberculosis existe, hay mucha gente que cree que la tuberculosis es una enfermedad del pasado, y nos ha pasado ahora con el tema de la pandemia recibir gran cantidad de muestras en nuestro hospital, ¿sí? Donde, digamos, en la orden del médico decía sospecha de COVID y eran muchos pacientes positivos para tuberculosis. Por otro lado, tuberculosis muy avanzadas, ¿sí? Entonces, lo que pensamos es que son pacientes que ante esos síntomas no acudían a la consulta, sino que acudieron a una consulta pensando que podrían llegar a tener COVID. Si a eso le sumamos el tema de, en algunos casos, el hacinamiento, el encierro, digamos, estaríamos frente a una situación complicada que tendremos que analizar más adelante qué pasa con los casos. Y bueno, ante este contexto, trabajar con el equipo de Ginexpert, agradecidos obviamente a las autoridades que nos lo dieron, y trabajar con el equipo de Ginexpert es de gran utilidad porque en muy poquito tiempo, en 2 horas, en 1 hora 50, podemos hacer un diagnóstico rápido, en tiempo real, y analizar qué pasa con la resistencia, en este caso a la rifampicina. ¿Qué estudios de laboratorio se realizan en el San Juan de Dios? Primero, contarles, como dijo Leila, que el servicio de microbiología es un centro, nuestro hospital es centro de referencia de tuberculosis desde el año 1973 por resolución ministerial, y esto nos permite tratar de establecer, bueno, cuál es la contribución del laboratorio clínico al diagnóstico de tuberculosis. Por un lado, sí, la determinación de micobacterias en exámenes directos, es decir, la baciloscopía, el aislamiento de micobacterias en los cultivos, la tipificación de micobacterias, y como cuarto punto, determinar la sensibilidad a las drogas, es decir, identificar cepas sensibles y cepas resistentes.
Bueno, estas son las baciloscopías. La baciloscopía es una técnica muy sencilla, es rápida, es económica, nos permite detectar entre el 65 y el 80% de los casos. Y por otro lado, no es tan sensible porque necesitamos, por ejemplo, de 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro para tener una probabilidad de que esa muestra sea positiva en un 50%. Y necesitamos alrededor de 100.000 bacilos por mililitro para tener una probabilidad del 96% de que esa muestra sea positiva. La baciloscopía, así como la vemos, no sirve para tipificar, pero tenemos un 99% de posibilidad de que sea un Mycobacterium tuberculosis. Bueno, acá tenemos los cultivos. Estos son los cultivos que realizamos en nuestro servicio. Nosotros tenemos la posibilidad de armar nuestros propios cultivos, ¿sí? Y enviarlos a gran parte de los hospitales de la provincia que también hacen cultivos. Y con respecto a los cultivos, ¿qué es lo que dice la OMS hoy en día? Bueno, que si existe la posibilidad y los recursos para realizar cultivos a todas las muestras, bueno, que se haga, ¿sí? Nosotros tenemos esa posibilidad porque hacemos el cultivo compramos los huevos, tenemos las sales, los distintos insumos que se requieren, y bueno, armamos los medios de cultivos y los distribuimos a gran parte de la provincia. Antes, digamos, los cultivos estaban destinados hasta hace un tiempo a los sintomáticos respiratorios con baciloscopías reiteradamente negativas, a los niños, a los pacientes inmunocomprometidos, a los pacientes de comunidades cerradas, a aquellos pacientes que tenían sospecha de tuberculosis extrapulmonar, aquellos que tenían antecedentes de tratamiento, aquellos que tenían contacto con pacientes multiresistentes. La importancia del cultivo es que aporta un 30% al diagnóstico. La importancia del cultivo es que es mucho más sensible, ¿sí? Y eso nos permite, por otro lado, a partir de una muestra entre 10, ¿sí? y 1.000 bacilos o 10.000 bacilos, ¿sí? Obtener un resultado positivo. Así que eso está muy bueno. El cultivo nos permite observar las colonias, fíjense que son sobre ese medio verde, que es el verde de malaquita, que se usa como inhibidor de la flora acompañante, que también interviene en la decontaminación de la muestra. Vemos las colonias de un color amarillo, color crema, son muy cerebriformes, son muy sequitas. Entonces, tener un cultivo nos va a permitir, ¿sí? Realizar una prueba de sensibilidad para evaluar el resto de las drogas. Y tener un cultivo también nos permite clasificar a los cultivos, y este es el informe, veo varios médicos conectados con los que tengo contacto permanente, bueno, y estos son los resultados que nosotros les enviamos a los médicos de los cultivos, ¿sí? Escasas colonias o el número de colonias, una cruz, ¿sí? Cuando hay entre 20 y 100 colonias, 2 cruces, cuando se ven entre 100 y 200 colonias, y 3 cruces cuando vemos confluencia de colonias. Esta es nuestra cámara de cultivo, ¿sí? Ustedes van a ver ahí en los estantes la gran cantidad de cultivos que tenemos, que guardamos, y lo que se ve sobre el estante superior, los tupper, ¿sí? Esos tupper son las pruebas de sensibilidad de cada paciente, ¿sí? A cada paciente se le realiza una prueba de sensibilidad. Este sería el punto 3, que corresponde con la tipificación en medio sólido. Fíjense que podemos ver las colonias, entonces tenemos morfología de la colonia para observar, tenemos pigmentación, podemos ver la velocidad del crecimiento, ¿sí? Y bueno, en el primer caso podría ser un Mycobacterium kansasi con una pigmentación entre amarilla fuerte y naranja, y el cuarto caso sería un caso de Mycobacterium tuberculosis. Estas son las pruebas de sensibilidad, ¿sí? Nosotros le realizamos también pruebas de sensibilidad a todos los pacientes. A veces, como tenemos muchos cultivos de un paciente, tenemos la posibilidad de elegir el mejor cultivo para realizar la prueba de sensibilidad, ¿sí? Y esa prueba, que es la nitratasa, nos permite detectar en forma muy rápida, ¿sí? Es alrededor de 10 días, ¿sí? La resistencia a la isoniazida y a la rifampicina. El Mycobacterium tiene una enzima que es la enzima nitratasa, que transforma el nitrato que se le pone al medio en nitrito, y eso lo evaluamos a través de un revelador. Entonces, los primeros 2 tubos, ustedes van a ver que se ven de color fucsia, ¿sí? Eso tiene que ver con que el nitrito reaccionó con el revelador porque el Mycobacterium está presente en esos tubos sin antibióticos.
y los otros 2 tubos corresponden, uno la isoniazida y el otro la rifampicina, donde no hubo desarrollo, por lo tanto, más allá de agregarle el revelador, ¿sí? El tubo, la coloración es transparente. Esta es una cepa resistente, fíjense que los controles dieron positivos, ¿sí? Y después tenemos el tubo que corresponde a la letra R, que es la rifampicina, dio positivo también. Cuando tenemos una cepa resistente a la isoniazida, a la rifampicina o una cepa multiresistente, enviamos la cepa al Malbrán, como dijo recién Leila, ¿sí? Enviamos la cepa al Malbrán para que el Malbrán establezca drogas alternativas y el tratamiento a seguir. En nuestro hospital también contamos con un equipo, ¿sí? Con un MJIT 320 para medios líquidos. Es un equipo que en este momento está siendo mucho más sensible para nosotros que el medio sólido, entonces obtenemos gran cantidad de desarrollo de las muestras, y eso nos permite también, a partir de ese desarrollo, realizar la prueba de sensibilidad, ¿sí? La determinación es mucho más rápida, depende de la carga bacteriana, entonces por ahí entre 7 días ya tenemos un cultivo positivo. Mientras que en los medios sólidos el cultivo se hace positivo y lo evidenciamos bien a los 15, 20 días. Ahí tenemos el equipo desplegado, ese es el cajón donde tenemos todos los medios de cultivo, ¿sí? Los medios líquidos. Esos son los tubos que se ven dentro del cajón. Y esa es una foto tomada muy de cerquita, ¿sí? De uno de los tubos positivos que ustedes pueden apreciar. En el fondo del tubo se ven gránulos. Bueno, cuando el equipo aparece un positivo, sacamos el tubo, le hacemos una coloración, y esta coloración nos va a permitir observar si son bacilos ácido alcohol resistentes o es una contaminación. Recuerden que en el medio sólido vemos las colonias, pero acá no vemos colonias, ¿sí? Acá vemos un granulado y el equipo nos dice que es positivo, ¿sí? El medio líquido tiene un sensor, ¿sí? Y ese sensor, ¿sí? Es el que va a captar, ¿no es cierto? A través de un sensor va a captar el consumo de oxígeno, la liberación de dióxido de carbono, y eso es lo que se va a reflejar, lo que va a poder ser apreciado y captado por el equipo. La baciloscopía y el cultivo en medio sólido y en medio líquido siguen siendo los métodos de referencia con los que debemos evaluar y validar las nuevas herramientas diagnósticos, ¿sí? Esto es en función de todo lo que tenemos, de todo lo que estamos trabajando, y teniendo en cuenta las nuevas tecnologías que vamos adquiriendo. Esto es un test de inmunocromatografía lateral, ¿sí? Que utilizamos cuando tenemos un cultivo en medio líquido, ¿sí? Y queremos determinar si es complejo Mycobacterium tuberculosis. Entonces fíjense que es un cassette, como si fuera un test de embarazo, y lo que hace el objetivo es identificar, ¿sí? El antígeno MPB64, que es específico del complejo, ¿sí? Tomamos una gota del medio líquido, lo ponemos en el cassette, y por inmunocromatografía lateral se produce la corrida, y eso lo evidenciamos a través de 2 bandas, ¿sí? Que nos va a decir que esa suspensión problema es positiva. Bueno, y acá tenemos nuestro equipo de GeneXpert, ¿sí? Nuestro equipo de GeneXpert es un sistema cerrado de amplificación de ácidos nucleicos. En el año 2011 la OMS recomienda el uso de GeneXpert, en especial para aquellos laboratorios que tienen una, baja complejidad y baja infraestructura, y donde hay una alta tasa de tuberculosis, ¿sí? El objetivo es diagnosticar complejo Mycobacterium tuberculosis y la resistencia a la rifampicina en muestras pulmonares y extrapulmonares de pacientes con sospecha de tuberculosis y con factores de riesgo a resistencia. Fíjense que al lado de la palabra extrapulmonares yo coloqué actualización 2020, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta hace un tiempo, nosotros venimos trabajando desde el 2019, y hasta hace un tiempo solamente se hacía para muestras respiratorias y para líquido cefalorraquídeo. Hoy en día se procesa gran cantidad de muestras, casi todas las muestras. Bueno, es una prueba de amplificación de ácidos nucleicos totalmente automatizada, purifica, concentra, amplifica, identifica secuencias específicas de ADN y la resistencia a la rifampicina. Fíjense que tiene una alta sensibilidad y especificidad, depende de la muestra, depende si el paciente tiene una baciloscopía positiva o baciloscopía negativa.
Siempre hacer cultivo, por eso se requiere enviar 2 muestras para GeneXpert, siempre hacer cultivo. ¿Por qué? Porque a través de la segunda muestra con la que nosotros hacemos cultivo, sí podemos realizar una prueba de sensibilidad a la isoniazida, que no la evalúa el GeneXpert, y en el caso de que aparezca alguna resistencia, podemos mandar esa cepa al malogrado. Con el GeneXpert no se debe evaluar eficacia de tratamiento, porque, digamos, el GeneXpert lo que determina es la presencia de material genético. Entonces, el bacilo puede estar muerto y nosotros hacemos un GeneXpert y el GeneXpert nos va a estar dando un resultado positivo. Pero sí lo podemos hacer en la mitad de un tratamiento, cuando consideramos que puede haber una resistencia en sí, entonces podemos evaluar a través del GeneXpert. A ver, vuelvo un cachito. Lo que vemos en la parte de abajo de la diapositiva, vemos el equipo, en la imagen central vemos cada uno de los cartuchos, ¿sí? Y después vemos la computadora que contiene el software que nos permite evaluar el desarrollo y el desarrollo, sí, del trabajo hecho. Bueno, este es nuestro equipo. La PCR amplifica un fragmento de 192 pares de bases del gen RPOB del complejo Mycobacterium tuberculosis. Hay 5 sondas que se utilizan, ¿sí? De la sonda A a la E, que son complementarias con una región de 81 pares de bases que determinan la resistencia a la rifampicina y que nos van a permitir esas sondas tratar de establecer si estamos hablando de una cepa salvaje y de una cepa mutada. La amplificación se da dentro de cada cartucho, es decir, dentro de cada una de esas cajitas que ustedes vieron en la imagen. El cartucho es un sistema cerrado, donde se inocula la muestra, que es previamente tratada con un diluyente, con isopropanol también, y que contiene un control. En ese cartucho vamos a encontrar un control de procesamiento de la muestra y un control, ¿sí?, que evalúa la fluorescencia de las ondas. El análisis de la lectura de la fluorescencia es realizado por un software del equipo a través de algoritmos predeterminados, ¿sí? Esa fluorescencia va a ser captada por un sensor, ¿sí? Y eso se va a traducir en una curva, ¿sí?, que va a cuantificar la muestra con la que nosotros estamos trabajando. Acá tenemos otro esquemita del material genético, ¿sí?, de las 5 sondas, que se ve, digamos, cómo hibridan con el material genético, ¿sí? Las sondas se van a unir al tipo salvaje, pero al gen salvaje, pero no se van a unir a las secuencias mutantes, y bueno, y se van a disponer sobre, como hoy dijimos, sobre esa región de 81 pares de bases, donde se encuentra el 90% de la resistencia a la rifampicina. ¿Cuáles son los pacientes priorizados? Bueno, adultos y niños expuestos a una infección por bacilos resistentes a las drogas. Bueno, dentro de esos pacientes, aquellos que tienen un contacto íntimo con pacientes con una tuberculosis resistente o multiresistente, pacientes con antecedentes de tratamiento, recaídas, fracasos, pacientes con baciloscopía positiva al segundo mes de tratamiento, internados o trabajadores de la salud, pacientes que viven en instituciones cerradas, mineros, adultos y niños inmunosuprimidos, particularmente con HIV, diabéticos, todos los niños con sospecha de tuberculosis, inmigrantes, habitantes e inmigrantes de regiones donde endémicas a tuberculosis resistente o multiresistente, personas adictas, personas embarazadas, adultos y niños con una sospecha meningia de tuberculosis y adultos y niños con sospecha de tuberculosis diseminada. Esto es importante aclararlo porque, bueno, también nosotros necesitamos, ahora vamos a ver la ficha, ¿sí?, que se debe llenar para realizar la solicitud, pero es importante que los médicos, cuando nos mandan una muestra, ¿sí?, tengan la posibilidad de completar esa ficha y de que nosotros tengamos la posibilidad de ver por qué el médico solicita hacer un estudio de GeneXpert. Estas son las muestras, y bueno, ahora fíjense que hablamos de muestras pulmonares y de extrapulmonares. Dentro de las muestras pulmonares se le puede hacer un esputo, un lavado bronquial, a un lavado broncoalveolar, a un aspirado traqueal, a un contenido gástrico, aspirado nasofaringeo, y dentro de lo que son muestras extrapulmonares,
líquido cefalorraquídeo, líquido pericárdico, líquido abdominal, distintos aspirados de ganglios, biopsias de distintos tipos, líquido pleural, biopsia de pleura, líquido sinovial, orina, materia fecal, que nunca hemos hecho, pero se puede procesar para pediátricos, y sangre, que bueno, en este momento todavía no tenemos diluyentes que nos permitan trabajar con una muestra de sangre. Esta es la planilla de GeneXpert. ¿Sí? A veces nos pasa que recibimos un papelito muy chiquitito que dice nombre, apellido del paciente y dice GeneXpert, pero no nos aclara nada del paciente, de lo epidemiológico, de los datos del paciente, y nosotros también eso lo tenemos que registrar. Entonces necesitamos que la planilla de GeneXpert diga primero grande GeneXpert, porque eso va a evitar que la muestra digamos, que se genere alguna equivocación en cuanto al procesamiento de la muestra. Hoy en día hay gente que está rotando, gente de vacaciones, entonces muchas veces puede llegar a haber una confusión si no dice GeneXpert en grande, y en esa solicitud lo que se pide son los datos de la institución, los datos del paciente, la muestra remitida, características de la muestra, y bueno, y los antecedentes del paciente que nos permiten a nosotros, digamos, tratar de establecer si es válido hacer un GeneXpert o no, teniendo en cuenta el costo de cada cartucho. ¿Cuáles son los resultados que podemos obtener? Bueno, complejo Mycobacterium tuberculosis no detectado, complejo Mycobacterium tuberculosis detectado, y puede ser muy bajo, medio y alto, ¿sí? Resistencia a la rifampicina no detectada. Eso, cuando nosotros decimos muy bajo, medio y alto, tiene que ver con los ciclos de amplificación que requiere el equipo, ¿sí? Para evidenciar la presencia del Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? En la muestra. Complejo Mycobacterium tuberculosis detectado, resistencia a la rifampicina detectada, y en esos casos, ¿sí? Nosotros tenemos que evaluar cuál es la sonda, ¿sí? Porque la sonda, digamos, cuando una sonda no se adhiere, ¿sí? al material genético, no hibrida, ¿sí? Pues, digamos, se manifiesta como una resistencia. Entonces, nosotros tenemos que evidenciar, tenemos que evaluar cuál es la sonda, porque también hay algunas mutaciones que se denominan mutaciones silentes, ¿sí? Que más allá de que el equipo marque una mutación, no significa que exista una verdadera resistencia a la rifampicina, ¿sí? Por eso es importante que tengamos la segunda muestra para que obtengamos un cultivo y para que ese cultivo lo podamos mandar al Malbrán. Y otra posibilidad puede ser complejo Mycobacterium tuberculosis detectado, rifampicina indeterminada, que a veces eso sucede cuando la cantidad de muestra es escasa, y cuando la señal de la fluorescencia que emiten las sondas al adherirse o al hibridarse al material genético no es suficiente. Otros resultados pueden ser que nos dé un resultado inválido, que nos dé un error o sin resultado, bueno, y ahí no podemos determinar la presencia o la ausencia del Mycobacterium tuberculosis, y ahí lo que se plantea es repetir, obviamente, la muestra. También se propone repetir la muestra cuando el médico sospecha de una tuberculosis porque clínicamente el paciente tiene las características de una tuberculosis, y el resultado de GeneXpert da negativo. Bueno, ahí también es válido repetir la muestra, ¿sí? O todo lo contrario, cuando tenemos un paciente que da positivo, pero bueno, no hay una sintomatología. Lo que pasa es que, bueno, ahí también tenemos que pensar por qué se derivó la muestra. Esa es la planilla que elaboramos nosotros, ese es nuestro resultado, ¿sí? Y es el resultado que nosotros enviamos a los hospitales. El resultado, generalmente, yo tengo contacto con mucha de la gente que está presente en esta jornada, y tenemos contacto por WhatsApp. Entonces, me avisan generalmente que me van a mandar una muestra para GeneXpert, me cuentan qué características tiene el paciente, y automáticamente en el día realizamos la prueba de GeneXpert, y terminada la prueba se avisa por WhatsApp. Yo me encargo de avisar. Lo que pasa es que muchas veces el resultado por ahí sale un par de días después, pero en el momento en que se hace la determinación, en ese mismo momento sí avisamos el resultado. Esta es una evaluación del desempeño de GeneXpert, ¿sí? En nuestro hospital.
estamos trabajando, bueno, analizamos 181 muestras, tenemos ya muchas más muestras para analizar, lo que pasa que por ahí todavía tampoco tenemos tantos cultivos obtenidos, y 181 muestras porque venimos desde el año 2019, cuando recibimos el primer GeneXpert, y Flavia Pantosi, estuvimos en contacto con Flavia, y Flavia fue la que trabajó mucho con nosotros, con nuestro primer GeneXpert. Entonces hicimos un análisis de todas las muestras realizadas, ¿sí? Tenemos 181 muestras, fíjense que tenemos baciloscopías negativas de 113, baciloscopías positivas en 30 de las muestras, y baciloscopías no realizadas en 38 de las muestras. Lo importante para analizar acá es, fíjense, debajo de baciloscopía negativa, debajo del 113, cuando vemos de GeneXpert detectados 17, fíjense que tenemos 17 GeneXpert detectados, cultivos positivos tenemos 9, pero también tenemos 3 cultivos negativos. Entonces, bueno, por eso es importante tener una muestra para GeneXpert, pero siempre, ¿sí?, una muestra para cultivo. En la tercera columna, siempre debajo del 113, donde dice GeneXpert no detectado 94, tenemos 6 cultivos positivos, GeneXpert no detectados y cultivos positivos, ¿sí? Y 81 cultivos negativos. Por eso también siempre planteamos esto, la importancia de la muestra para GeneXpert, pero la muestra para cultivo. Debajo de la columna de baciloscopía positiva 30, fíjense que también GeneXpert detectados 30, ¿sí? Cultivos positivos 25 y un cultivo negativo, y tenemos 4 cultivos no realizados. Así que bueno, esa es la importancia de tener una muestra para GeneXpert y una muestra para cultivo. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, ¿cuánta cantidad de no realizado, tanto de cultivo como de baciloscopía? Bueno, eso tiene que ver con que muchas veces nos llega una sola muestra, esa muestra es muy escasa, ¿sí? Porque nosotros necesitamos como mínimo 1 mililitro de muestra para realizar la prueba, y entonces solamente a veces cuando tenemos más cantidad de muestra, dividimos nosotros la muestra, una parte le hacemos GeneXpert y a otra parte le hacemos cultivo. Pero cuando la muestra es muy escasa, solamente a veces lo consultamos, a ver si prefieren GeneXpert o prefieren cultivo, hablamos con el médico, pero bueno, si se prefiere GeneXpert, no vamos a tener más muestra para realizar la parte del cultivo, que es importantísima, como ya les digo, para obtener ese cultivo y analizar qué pasa con la isoniazida, qué pasa con el resto de las drogas. Como conclusión, las técnicas de biología molecular permiten realizar el diagnóstico más rápidamente que el cultivo y son más sensibles que la baciloscopía, tanto en muestras pulmonares como en extrapulmonares, que son las que se están procesando hoy en día también. El cultivo continúa siendo el mejor método para confirmar una tuberculosis, ya que presenta mayor sensibilidad y nos permite identificar las micobacterias y realizar pruebas de sensibilidad para identificar cepas resistentes. La combinación de las nuevas técnicas moleculares rápidas y las técnicas tradicionales permitirán un diagnóstico rápido, un diagnóstico preciso para el mejor manejo y para el manejo más apropiado del paciente. Bueno, muchísimas gracias. Y nada, gracias como siempre. Gracias por la invitación y por escucharme. Bueno, quería agradecer las palabras del doctor Claudio Cardoso, del director de Región Sanitaria, las presentaciones de las doctoras Leila Yesi y Maribela Menuzzi. Bueno, yo soy Flavia Zárate, referente del programa de Región Sanitaria 11, y bueno, estoy a su disposición para lo que necesiten, y damos por finalizada la actualización. Si alguien tiene algo para decir. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ahí me están preguntando sensibilidad de cultivos sólidos y cultivos líquidos. Nosotros ahora estamos realizando cultivos sólidos. Hemos tenido algún problema con los cultivos líquidos, ¿sí? Por eso ahora estamos, el Malbrán nos va a mandar una serie
de casos y de cepas para poder evaluarlo, porque hemos tenido muchas resistencias a la isoniazida, ¿sí? Entonces, también venimos de una mudanza, venimos medios complicados en el servicio y por eso optamos por seguir haciendo el cultivo sólido, que es el que hicimos toda la vida, porque bueno, cuando empezamos a hacer cultivos líquidos, hacíamos líquido y sólido, como para comparar. Entonces, en esa comparación, nosotros hemos encontrado mucha resistencia a la isoniazida, que era lo que nos complicaba. Ahora nos van a evaluar desde el Malbrán para ver qué pasa con eso y bueno, veremos después cómo seguimos, pero nosotros por ahora estamos haciendo cultivos sólidos. El Malbrán está haciendo cultivos sólidos y cultivos líquidos por el método MSHIP. Y sí, digamos, trabajan con los dos métodos y con muy buenos resultados y alta sensibilidad en los dos casos. Pero en nuestra experiencia dejamos por un tiempo las pruebas de sensibilidad por cultivo en medio líquido. A mí me gustaría hacer algunas acotaciones. Gracias, Leila, gracias, Maribela. Yo soy Flavia Pantosi, a cargo de la red de laboratorios del programa de la provincia de Buenos Aires. Un poco reforzando lo que decía Maribela con respecto a la ficha de solicitud de estudios, recuerden que hay dos fichas. Hay una que es para cultivo y prueba de sensibilidad común y otra que es para GINESPER. Acá es fundamental, primero, que se llenen las dos fichas, sobre todo a los médicos. Sabemos que a veces cuesta escribir tantas cosas, pero es bastante simple porque es como un checklist, entonces se puede ahí tener mucha información, porque muchas veces ha pasado de que solo mandan vaciloscopía o cultivo y dado a la carga de la ficha de solicitud, desde el laboratorio pueden ellos indicar hacer un GINESPER aunque no haya sido solicitado. Esa es la primera razón por la cual se pide que se llenen bien las fichas de solicitud de estudio. Por otro lado, con esas fichas también, un poco lo mostró hoy Leila, sirven para hacer la notificación en el sistema SNBS 2.0, y esto tiene importancia porque a partir del 2019 que se unifican los dos sistemas, tanto el clínico, la notificación clínica como del laboratorio, permite tanto al médico tener una información de lo que pasa en el laboratorio. Lo que estamos notando es que sabemos que es complicado, que normalmente tienen faltas de recursos, de internet, pero una solicitud que estamos teniendo no solo desde el programa, sino también desde el programa nacional, es poder intensificar y fortalecer la notificación al sistema SNBS 2.0, porque es la forma que nosotros tenemos desde el programa para poder tomar acciones y ver sobre qué líneas trabajar y buscar estrategias. Solo hay cargadas un 30% de los casi 5.000 casos que se notificaron en el 2020 que tiene prueba de sensibilidad. Y lo que sabemos es que la mayoría de los laboratorios tienen un registro independiente en su libro de registro o en una planilla Excel de que existen esas tal vez una resistencia o una prueba de sensibilidad realizada, pero no está volcada al sistema. Y dato que no esté volcado al sistema para el análisis de los casos notificados es un dato que no está, que no sirve. Entonces pedimos, si es posible, que empiecen a cargar en el sistema SNBS 2.0. Y también está, bueno, notificación agrupada, sé que es muy engorroso porque es por grupo de edad, pero en la medida que puedan les pido si pueden ir cargándolo de a poco, porque eso también da una idea sobre qué población estamos trabajando, cuántos sintomáticos respiratorios tenemos, cómo es la carga bacilar que tiene ese paciente. Hoy lo explicaba Leila, un paciente con una baciloscopía, que es lo que se está viendo en la mayoría de los laboratorios, y sobre todo en la era pandémica, de 2 o 3 cruces nos está hablando que estamos llegando tarde a un diagnóstico, y que ese paciente que es bacilífero ha puesto no solo él en riesgo su salud, sino también todo el entorno con el que él se vincula. Por eso también es importante el control de foco.
De mi parte, yo les agradezco, sé el compromiso que tienen todos los laboratorios, trabajar con tuberculosis. Me refiero, Maribela, me acuerdo de esa frase que te contestó, ¿existe tuberculosis? Sí, la tuberculosis existe. Hay estudios que en la época pandémica se sabe que va a haber entre un 20 y un 30% de más casos de tuberculosis, posiblemente no solo la parte de laboratorio, sino los clínicos o los médicos estén viendo que los casos que están llegando son mucho más complejos. Lamentablemente se está viendo mucho en población pediátrica meningitis por tuberculosis, y realmente es preocupante. De mi parte, agradecerles el compromiso que yo he observado desde que estoy a cargo del programa en la parte de laboratorio, y también como, bueno, con Maribela sé que tiene mucha relación, todos los laboratorios, siempre está abierta. Tengan en cuenta de que las muestras, sobre todo para Ginesper, sean derivadas siempre a través del laboratorio del efector con el que tienen contacto, porque el laboratorio es el que va a indicar tal vez qué muestras se pueden hacer, qué muestras no, y también el transporte, que es fundamental cumplir con las normas de bioseguridad, que ese es otro punto. Sabemos que hoy no tenemos una logística de derivación, que a veces es complejo, sobre todo en las regiones más alejadas del San Juan de Dios, pero por lo menos tratar de ir afianzando de a poco esa comunicación entre el profesional y el laboratorio, y que se cumplan todas las normas necesarias para que el transporte de la muestra cumpla con toda la bioseguridad necesaria. Bueno, desde el programa quedamos también abiertos para cualquier consulta. Así que gracias Maribela, gracias Leila, gracias Flavia y gracias al doctor Cardoso que permitió realizar esta jornada y seguir fortaleciendo la red. Muchísimas gracias, chicas. Maribela, Leila, Flavia. ¿Alguien más quiere hacer alguna acotación? Muchas gracias a todos también. Yo simplemente quería decirles que a través de la región sanitaria los vamos a invitar a través de las regiones, porque acá hay varias regiones, varios representantes de regiones sanitarias, a una jornada el 12 de noviembre, que va a estar, va a tener como objetivo mostrarles, nosotros desde el programa, desde el nivel central, conformamos un área con la doctora Cristina Chirico, referente de multiresistencia, y vamos a mostrarles la problemática en profundidad que tenemos con las multiresistencia y los objetivos y las líneas de trabajo para el próximo año. Esto va a ser el 12 de noviembre a las 12. Yo después a las regiones sanitarias ya tienen el link y lo vamos a compartir con los equipos. Muchas gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias por todo. Bueno, damos por finalizada la actualización. Estamos a su disposición para lo que necesiten. Flavia, quiero algo que no lo pudimos comentar, es que toda la información, tanto las fichas de solicitud como los manuales de procedimiento, fichas para control de foco, para pedir los subsidios, están en la página de internet del programa de tuberculosis en el Ministerio. O sea que ahí también van a encontrar la bibliografía, tanto en de la parte clínica como de la parte de laboratorio, que es otro recurso más que cuentan por si no tienen la ficha impresa en algún momento que lo necesiten. Bueno, muchas gracias, Flavia. ¿Algo más? Si no, ya finalizamos. Bueno, que tengan un buen día entonces. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.